¿por qué el Guay habla con una tonada diferente? ¿Se sabe el por qué el villarriqueño? Y te digo, es más, Caguazú fue fundado por villarriqueños. Y el caguaseño y cuando habla en guaraní, tiene una pequeña tonada cuando habla. La gente le dice ñecane. Ñecare. Ñecane. Pero en general lo que se llama es un regionalismo, ¿verdad? Se presume siempre que la zona de Guairá y Cazapá siempre fueron departamentos que vivieron muy encerrados. Hasta hace un tiempo no muy lejano en que primero Guairá se abrió al mundo, ¿verdad? Siempre se habló de una república, así como ya hablamos de lo que por allí lo del Guairá, que se desarrolló de una manera tan particular, que tuvo sus centros de formación, que tuvo los más grandes intelectuales del Paraguay, se han formado en el Guairá, y bueno, y a partir de eso como que asumió una identidad. Y ahí hay expresiones que tienen que ver inclusive con el guaraní hablado por los propios indígenas. Por ejemplo, creo que en una ocasión les decía, la gente allí todavía es la que tiene la costumbre, me estoy refiriendo a los que están más hacia las compañías o que están en algunos poblados más alejados de Villarrica, dentro del departamento, que en vez de decir ayoajei, dicen ayoarei, ayoa, allí yoa, oa, cara, ¿verdad? Ayoarei. O dicen, por ejemplo, ayeporei o ayepirei. Y cuando lavan la ropa, en vez de decir ayaoyojei, dicen ayaorei. Expresiones como esa, ¿verdad? Y algo que también siempre me llamó la atención entre Guairá y sobre todo Cazapá, el que al famoso Pojano Gusán, nuestro tereré, ellos le dicen Pojan Piroí. Y toda la razón del mundo porque en las años no hemos así vamos a hablar técnicamente. Y hay así cosas que vienen de ese encerramiento, de ese proceso de no tener mucho contacto, digamos, con el resto de la comunidad. Cazapá, por ejemplo, es un departamento muy complicado. Ahora tiene ruta asfaltada y lo único que anteriormente tenía era el famoso tren, que también se acabó, ¿verdad? Y era el único medio disponible. Vos tenés desde Villarrica hasta, por ejemplo, el último pueblo de Cazapá, que es Yutí, ya en la frontera con Itapúa, casi 150 kilómetros. Y eso un tiempo era totalmente por tierra. Entonces, la gente siempre vivió allí, no tuvo mucho contacto con el resto. Y ese fenómeno no solamente se da con el... Si vos le escuchás al brasileño que está allí en la frontera, que habla guaraní, ellos le ponen ese tono del portugués. Aparte que se mezcla luego, ¿verdad? Le vas a escuchar al boliviano y el boliviano en vez de decir murubisha, dicen murubisha, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, dicen, en vez de capirenda, dicen capirenda. O sea, cambian el acento. En vez de poner al final, ponen en el medio. Acá nuestros vecinos de Corrientes dicen, no dicen heicheve, heichupé, dicen chamigo, muy famoso el chamigo, que para nosotros es chamigo, ¿verdad? Claro. Entonces, a lo que quiero llegar es que así como ocurrió y ocurre con el Guairá, o con el otro lado Bolivia, o con Corrientes, o con esa forma de hablar del guaraní con tono aportuguesado, son lo que comúnmente llamamos dialectos, son variedades de la lengua. O sea, no hay una... Es lo mismo que yo le escucho a un españolísimo de España hablando español, y enseguida uno se da cuenta que no es el español que hablamos acá, o a un porteño, con calle, gallina y compañía. Creo que ya te tocó ya, porque bueno, siempre se habla de guaraníes y que bueno, Paraguay se siente más identificado, pero ocuparon espacios de Brasil, Argentina y Bolivia también, creo, si no me equivoco. Bolivia inclusive oficializó antes que el Paraguay el guaraní. ¿El guaraní? ¿En serio? Sí, ellos tienen como idioma oficial desde hace más de casi 40 años. Y Bolivia tiene 37 idiomas oficiales nativos, 37 idiomas oficiales. Más el español, 38. Ellos hicieron lo que nosotros no hicimos. Con tiempo. Oficializar. No solamente el guaraní, todos los idiomas que están en su república, ¿verdad? Me tocó conocer acá en un congreso que se había hecho acá en Asunción a un boliviano que me había comentado, especialista en el tema de las lenguas de Bolivia. Me decía que Bolivia oficializó inclusive un idioma que tenía 2 últimos hablantes. Y ellos estaban muy orgullosos de tener a las 2 últimas personas de quienes ellos iban sacando la información que los 2 sabían, para que no se pierda la lengua, para que no se produzca lo que se llama un etnocidio, la muerte no solamente física, sino que una muerte cultural.